control mediante redes neuronales artificiales aplicado a un motor de corriente continua. Este artículo fue desarrollado por un servidor, Oliver Rodríguez Flores, la doctora Beatriz Sabina Escobar Trujillo, el doctor Javier Garrido Meléndez y el doctor Darío Colorado Garrido. Esta es la estructura con la que contará esta presentación. Uno tendrá una introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Como introducción, es necesario saber que en la actualidad la gran mayoría de los procesos se encuentran controlados de forma automática. Esto es debido a la necesidad de mejorar la seguridad y la fiabilidad, así como el control de calidad de los productos, por lo que día a día se buscan nuevos métodos de control. Una alternativa son las redes neuronales artificiales. Debido a sus características, son capaces de controlar una infinidad de procesos. Pero es necesario saber ¿qué es una red neuronal artificial? Bueno, una red neuronal artificial puede ser descrita como una combinación masiva paralela de unidades simples de procesamiento que pueden adquirir conocimiento del ambiente a través de un proceso de aprendizaje y guardar el conocimiento en sus conexiones. Ok, del lado izquierdo, perdón, de la diapositiva nosotros podemos observar la estructura básica de una neurona, donde las X, X1, X2 y XD hacen referencia a las entradas que nosotros le estamos dando a la neurona. W1, W2 y WD hacen referencia a los pesos. ¿Qué son los pesos? Los pesos son donde se guarda la importancia que tiene esta entrada, donde se guarda el conocimiento que la neurona tendrá. Una vez que nosotros se multiplican las entradas por los pesos, llegan a una suma ponderada. Esta suma ponderada pasa a través de una función G, que es la función de activación, y a esta se le agrega un bias. Y obtenemos una salida, que en este caso la nombramos Y. Por otro lado, los motores de corriente continua son máquinas eléctricas más versátiles de la industria, pero con la llegada de la electrónica de potencia, su uso ha disminuido en gran medida. A pesar de esto, los motores de corriente continua siguen siendo utilizados en muchas aplicaciones de potencia. Es por ello que es necesario buscar nuevas alternativas de control para dichas máquinas. Es aquí donde entran las redes neuronales, pues dentro de la inteligencia artificial, las redes neuronales son una de las formas de aprendizaje o los métodos de control más novedosos. Del lado derecho nosotros podemos observar en la figura 2 el motor de corriente directa sin carga. Es importante saber que este es el motor que nosotros estaremos utilizando o que estuvimos utilizando para desarrollar el artículo. Durante esta presentación se pretende explicar cuál es el proceso para el control de la velocidad de un motor de corriente continua de forma experimental a través de redes neuronales artificiales de tipo NARS. Ahora sí. Lo primero que nosotros debemos saber es qué estructura tiene el control a través de redes neuronales. Como nosotros podemos observar en la figura 3 tenemos una entrada, el control a través de redes neuronales, que hace referencia a una red neuronal tipo NARS que haya aprendido cómo controlar al motor, el motor propiamente y la salida del motor. Ahora que ya sabemos cuál es la estructura que tiene el control para un motor de corriente directa a través de redes neuronales, lo que sigue es obtener datos. Los datos de entrada y datos de salida. En este caso se utilizan dos redes neuronales distintas para poder alcanzar el control. La primera red neuronal que vamos a utilizar va a ser entrenada con los datos de entrada que vemos en la figura 4, que son 50 saltos de voltaje diferentes a través del tiempo. Y la salida de esta red neuronal van a ser los 50 cambios de velocidad del motor que podemos observar en la figura 5. Si podemos observar, es importante saber que el voltaje en el que trabaja el motor se encuentra entre los 0 y los 30 volts y las velocidades a las que alcanza el motor son 4300, de 0 a 4300. Ok. Para crear nuestras redes neuronales estamos utilizando la aplicación de MATLAB. En esta figura podemos observar ya la estructura que hace referencia a la red neuronal que aprendió el comportamiento del motor de corriente continua, donde nosotros tenemos una entrada y una salida. La entrada son
los 50 cambios de voltaje y la salida son los 50 diferentes velocidades que equivalen a esos 50 cambios de voltaje. Para comprobar si nuestra red aprendió de forma correcta, nosotros pasamos esos 50 saltos de voltaje nuevamente y los comparamos con los datos reales de RPM. Como podemos observar en la figura 7, se encuentran graficados las dos respuestas, la respuesta de la red neuronal que simula el comportamiento del motor y la respuesta real del motor. Como no se observa muy bien en esta figura, tenemos la figura 8, que es un acercamiento a una de las partes de las RPMs. Como podemos observar, muy poquito, detrás de la línea naranja la va siguiendo la línea azul, que hace referencia a la respuesta simulada por la red neuronal artificial. Ahora que ya contamos con la red neuronal que simula el comportamiento del motor, tenemos que entrenar una segunda red neuronal, que es la importante para nosotros, la red de control. Lo que vamos a hacer, como podemos observar en la figura 9, tenemos una red neuronal que cuenta con 3 capas ocultas y una capa de salida, donde la capa oculta 1 y capa oculta 2 hacen referencia al control, y la capa oculta 3 y la capa de salida hacen referencia al motor. Ok, en este segundo entrenamiento nosotros no vamos a entrenar la capa oculta 3 y la capa de salida, puesto que nosotros en el paso anterior entrenamos una red que simulara el comportamiento del motor. Lo que vamos a hacer es introducir los pesos y vías dentro de esas capas. La única parte que se va a modificar van a ser la capa oculta 1 y la capa oculta 2, que van a aprender cómo hacer llegar qué voltaje suministrar al motor para que alcance las revoluciones que nosotros queremos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como entrada vamos a tener las RPM deseadas, y como salida vamos a tener el comportamiento dinámico del motor. Ok, aquí podemos observar la respuesta de la red neuronal ya completa. Nosotros, al introducirnos que nosotros queremos 4000 RPMs, aproximadamente 3800 RPM, vemos como la línea naranja que es cuadrada es la línea de referencia, o sea, la velocidad que nosotros le estamos pidiendo a la red, y la línea azul hace referencia a la respuesta de la red neuronal. Entonces vemos que la va siguiendo muy de cerca. Con la red neuronal de control entrenada y probada de forma simulada, es necesario, para poder controlar el motor de corriente continua en tiempo real, extraer los datos de los pesos y los biases de la capa oculta 1 y capa oculta 2, como mencionaba, que hacen referencia a la parte de control de la red neuronal. Estos datos serán utilizados para programar el controlador mediante el software LabVIEW. Ok, en esta imagen nosotros podemos observar el motor y las conexiones hacia el Compact Rio. El Compact Rio es una herramienta que nos permite controlar a través del software LabVIEW el motor. El motor que se utilizó contaba con las siguientes características. Como les mencionaba, el voltaje que utiliza es de 0 a 30.8 volts, la corriente es de 3 amperes y la velocidad máxima o velocidad nominal es de 4200 RPM y cuenta con un torque de 1.6. Ok, aquí podemos observar en esta gráfica, en la figura 12, podemos observar 3 datos importantes y una gráfica. El primer dato que nosotros podemos observar es la velocidad real, U, y la velocidad de referencia. Vamos a ir uno por uno. La velocidad real hace referencia a la velocidad a la que realmente está trabajando el motor. U es la salida de la red. Esto quiere decir que la red está suministrando 19.3 volts al motor para que alcance la velocidad que nosotros deseamos, que en este caso es la velocidad de referencia. Esa velocidad de referencia nosotros la seleccionamos indicándole a la red que nosotros queremos que lleve al motor a esa velocidad. Entonces nosotros podemos observar que hay 94 RPM de diferencia entre la velocidad que nosotros estamos pidiendo y la velocidad que nosotros estamos recibiendo. En la gráfica podemos observar cómo en el estado estacionario del motor podemos ver que más o menos se mantiene en ese mismo rango de 3594 RPM. Ahora en esta tabla podemos verlo de forma más real.
en diferentes velocidades. Podemos observarlo que a 2500 RPM nosotros obtuvimos un valor medido, un valor real de 2491. Esto quiere decir que hay una diferencia de 9 RPM, teniendo un error porcentual del 0.4. A 3000 RPM nosotros obtuvimos 94 RPM de error, un 3% de error. A 3500 nosotros obtuvimos 3594, teniendo 94 RPM de error, teniendo un error porcentual de 3%. Como conclusión, nosotros podemos decir que el control de la velocidad de un motor de corriente continua a través de redes neuronales artificiales de tipo NARS se logró, ya que el motor es capaz de alcanzar el valor de referencia en todo el rango de velocidades de trabajo del motor con un error por debajo del 3%. Una de las principales ventajas de este tipo de control mediante red neuronal es que solo se necesita una base de datos para entrenar la red neuronal, que consiste en el voltaje aplicado al motor y la velocidad en RPM del motor. Es importante que para que el control funcione correctamente, el rango de datos tiene que cambiar desde el mínimo hasta el máximo de voltaje de alimentación del motor, es decir, en todo el rango de operación del motor. Además, entre más preciso y más exactos sean los datos, es mejor su desempeño al controlar la velocidad del motor. Estas son las referencias con las que contamos.